Buenos días, buenas tardes, depende de la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Arlene Cruz Alicea y soy parte de la Junta del Centro Cultural de Ay Bonito y aquí estamos para un nuevo encuentro de gente bonita de Ay Bonito y hoy nos acompaña Mr. Rivera, Emilio Rivera, una persona a quien conozco desde muy pequeña porque vivíamos en el mismo, en la misma urbanización en Ay Bonito, en Campo Rey. Y aquí estamos para conversar un poco. Bienvenido al espacio, Emilio. Bien, muchas gracias. Te Muchas estamos gracias. escuchando. Ya te estamos escuchando y ya te estamos grabando. Así que Sí. estamos aquí en la Bueno, conversación. muchas gracias por invitarme para esta entrevista. Así que lo que quieran preguntar, pues estoy aquí a la orden. Bueno, pues en principio quería, tienes como muchos sombreros, o digamos, a lo largo de tu vida, ¿verdad? Has tenido como muchas identidades. La primera, o digamos, no la primera, sino una que ocupó mucho tiempo de tu vida fue la de ser educador. O sea, hay mucha gente en Ay Bonito que te conocen como Mr. Rivera, el maestro de estudios sociales, ¿verdad? Entonces, Correcto. cuéntanos un poco de cómo tú llegaste al magisterio, ¿verdad? Y de tu tiempo como maestro. Bueno, pues eso fue para el año 1972, que yo me gradué de la Universidad Interamericana. Y al principio, fíjate, yo no pensaba ser educador. Este, y, pero como a mí me gustaba tanto mi pueblo de Ay Bonito, y yo tenía dos hermanos ya que se habían graduado de la universidad, pero estaban en campos diferentes en la contabilidad. Y después tuvieron que irse a trabajar para el área metropolitana. Entonces yo pues dije, bueno, como único yo puedo trabajar en mi pueblo es estudiando pedagogía y haciéndome maestro. Y empecé. Y al final pues me encantó lo que hice. Y creo que pues realicé mi labor bastante bien. ¿Tú dabas Y pues qué clase y en qué grado? yo daba estudios sociales en octavo grado en la escuela, primeramente Bonifacio Sánchez Jiménez, aquí en el pueblo de Ay Bonito, en la calle principal, y luego, pues, cuando mudaron la escuela intermedia para allá, donde se conoce el sector del Coquí, que se le puso el nombre de Rafael Ponflores, pues entonces ahí, pues, terminé ahí de mi etapa como maestro, de ahí me jubilé en el 1997, hace 26 años ya. A ti te tocó, ¿verdad? O sea, en un periodo de tiempo, digamos, vivir muchos cambios, digamos como la llegada del internet, de la tecnología, de todo. O sea que de momento el proceso educativo, además de, además de lo que regularmente hacías, empezaron como que a aparecer nuevos métodos o nuevos recursos a nivel educativo. ¿Cómo tú viviste eso? Bueno, fíjate, yo te voy a decir una cosa. Durante mi tiempo de maestro, la tecnología no, no estaba a la par y tampoco la usé mucho. Pero lo que pasa fue que yo siempre fui un maestro innovador. A mí me gustaba siempre inventar cosas. Y yo creé mi propio currículo, yo creé mi propia, que inclusive vinieron del departamento de educación a visitarme. Y cuando pues vieron lo que yo hacía en mi salón, porque yo eliminé un montón de cosas. Yo eliminé los exámenes individuales y daba exámenes en grupo. Mi clase era en grupo de 5 estudiantes. Los ejercicios de los exámenes están posteados por las paredes. Hacíamos un montón de cosas. Y entonces, pues, vinieron del departamento porque la supervisora de estudios sociales, Lali Figueroa, se entusiasmó tanto por, ¿verdad?, la forma en que yo estaba llevando mi clase que trajo los cocorocos, como uno dice, del departamento para que vieran unas clases. Y le encantó. Y entonces, pues, me pidieron que diera unos seminarios, pero yo le dije, bueno, yo puedo dar unos seminarios, pero el maestro tiene
estar dispuesto a cambiar, porque nosotros seguíamos, y muchos de los maestros pues seguían con la pedagogía de los años 50 y 40, donde el maestro era el que lo sabía todo, donde el estudiante no se podía mover en el salón, donde el estudiante no podía cuestionar al maestro, y yo rompí todos esos esquemas. Yo le dije, primeramente, yo le dije, aquí yo soy uno más, yo no lo sé todo. Si yo le hablo a ustedes y ustedes creen que yo estoy equivocado, sencillamente alzan la mano, me cuestionan y me dicen, maestro, mire, le dije, mire, no me llamen mister, pues yo soy puertorriqueño, me llaman Emilio o maestro. Y entonces, pues le decía que sí, y si me convencían de que yo estaba equivocado, pues les reconocía y no, ¿verdad? No lo iban a castigar, porque muchas veces el estudiante no se atrevía a cuestionar al maestro, y más bien en esa época, tú sabes, porque quizás pues el maestro le estaba malo que lo cuestionaban, etcétera, sí. Pero yo rompí todos esos esquemas y pues terminé pues encantándome lo que hacía. Y cuando saliste de ahí, entre otras cosas que trabajaste, sé que tuviste un espacio radial, ¿verdad? Oh, sí. Mira, yo he hecho de todo menos vender droga. Yo siempre por eso es que siempre yo estaba inventándome cosas, buscando, porque ya eran tres hijos, 2 varones y una niña, y entonces pues el sueldito mío y de mi esposa pues no daba para tanto, y había que y siempre pues me vendía enciclopedias, vendía calentadores solares, bueno, un montón de cosas. Después tuve negocio aquí en Ay Bonito, después me dediqué al comercio, y después pues me dio con inventar un programa de radio que titulé Así en mi pueblo, y que tuvo gran acogida, pero un programa de radio bien diferente, donde yo hacía entrevistas, ¿verdad?, a personajes importantes del pueblo, hacía competencias de estudiantes para que conocieran el pueblo de Ay Bonito, sus calles, y hacía, pues, ponía un sobre con una clave en uno de los negocios que me auspiciaba el programa, y si uno de los oyentes lo llevaba y lo conseguía, lo llevaba al programa y yo le daba $25. Y pues un montón de cosas. Y después estuve bregando como un montón de años con deporte, especialmente con baloncesto. Y por ahí un montón de cosas más. Eso era otra pregunta que te iba a hacer, porque si yo recuerdo como tu participación en el asunto del deporte, y para mí, ¿verdad? Ay Bonito a nivel de cultura, la cultura deportiva en Ay Bonito es bien importante, tanto en el baloncesto como en la pelota, las dos cosas, ¿no? Bueno, y el fondismo también, porque hay muchos corredores, pero sí. ¿Cómo fue, cómo tú estabas metido en el mundo del deporte? ¿En qué época fue esto? Cuéntanos un poquito más. Bueno, yo dirigí la asociación infantil del baloncesto como por 5 a 7 años. Y eso ahí pues teníamos 3 categorías, desde prefutura, futura y mini, y participaban más de 250 o 300 niños de todo el pueblo y de todos los barrios y sectores. Y entonces pues tuve ese tiempo dividiendo con la asociación de baloncesto aquí infantil, y más tarde pues dirigía equipos de baloncesto de mi Campo Rey. Tuve el equipo Campo Rey de mini, de futura, y lo dirigí. También dirigí pues el equipo de Campo Rey mini, que quedamos campeón a nivel de Ay Bonito. Y luego pues salíamos a jugar con las selecciones a otros pueblos, y pues dirigía a uno que otro equipo. Y mi última incursión en el deporte fue cuando se jugaban aquellos 3x3 de Kini de las escuelas superiores. No recuerdo el año, pero fue por el 91. Yo dirigí el equipo de la escuela superior y quedamos campeón de Puerto Rico de ese torneo. Le ganaron, y participaron como más de 50 escuelas, participaron, y nosotros logramos el campeonato ese año. Ahí estaba mi hijo Emilio Luis,
estaba Julio Negrón, Luisito Negrón, César Lán, el corredor, y Vázquez, el muchacho que era del caserío. Y eso no es tiempo mío, más o menos, en el baloncesto. Sí, sí, en el deporte. Pues, en el béisbol AA, cuando el señor Néstor Cruz fue apoderado, yo fui el director de Relaciones Públicas del equipo ese año. Contribuía en algo. Y dentro de todas estas experiencias así tan eclécticas de deporte, de la pedagogía, de todos los negocios, ¿verdad? El programa radial, ¿cómo llega, o quizás siempre estuvo ahí, el asunto, la pluma de escritor? Bueno, fíjate, mira, desde que yo estaba en la escuela, a mí me gustaba escribir, a veces me empezaba a escribir ciertas cosas. Una vez escribí embarazo, vi unas cuantas compañeras preñadas en la escuela y escribí que no sé dónde está eso, pero lo escribí embarazo y entonces escribía, pero como tenía el tiempo tan, o sea, ocupado, porque tenía mis negocios, vergaba con el deporte, pues aguanté el tiempo, pero después fui escribiendo. Yo tengo un artículo ahí, Hay Bonito Pueblo Privilegiado, tengo Amanecer en mi pueblo, tengo El Hombre Institución, que se lo dediqué al licenciado Roberto Ortiz cuando murió. Tengo mucho, ¿no? Daniel Ortega, un de revolucionario admirado a dictador odiado de Nicaragua. Bueno, tengo unos cuantos de esos, que los tengo en un libro ahí plasmado. Pero ya cuando me retiro, después de eso que yo me retiro, yo me hice agente de seguro y me fui a trabajar para San Juan. Estuve trabajando como 5 o 6 años porque la piña estaba agria, ¿verdad? Y había que buscar, y en los negocios pues fracasé, y entonces pues me hice agente de seguro y estuve trabajando en San Juan ese tiempo. Entonces después, cuando me recuperé un poco económicamente y eso, yo dije, yo no tengo que estar esos viajes, esos tapones. Salía a las 5 de la mañana y llegaba a las 7, a las 8 de la noche. Y entonces pues dije, bueno, ahora dejé. Yo dije, entonces, yo dije, bueno, ahora que yo tengo tiempo, pues además, como yo estuve en la guerra de Vietnam en el año 1966, pues yo no había reclamado ningunos beneficios y solamente reclamé los estudios. Me los pagaron, me fui a estudiar, pero jamás reclamé más otros beneficios. Y en el 2008 pues empecé a reclamarlo porque tenía derecho a ellos, y pues ahí conseguí una compensación de veterano y después pues no trabajo más. Entonces ahí ahora tengo tiempo para escribir. Entonces lo primero que empecé a escribir, el primer escrito mío fue un aguinaldo que titulé Jesús nació en Navidad. Eso fue para el año 1983. Y entonces luego, pues cuando iban naciendo uno de mis nietos, empecé a escribirle una canción, un poema. Y así, entonces, pero siempre tenía, ¿cómo se dice?, la espinita de sentarme a escribir un libro. Y en el 2008 me senté y empecé a escribir y creé la novela que titulé Los Aldeanos, que me cogió como un año escribirla y eso. Ese fue mi primer libro. Y por ahí pues seguí escribiendo uno todos los años. Actualmente ya tengo 14 escritos. Wow. ¿Y cómo tú piensas que tu formación, digamos, tus primeros años, tu formación académica, ¿verdad? Tu crianza en Ay Bonito? Aquí estoy hablando como de, antes de tu profesional, sino de tu formación. ¿De qué manera tú sientes que eso incide en la manera en que escribes, en el tipo de cosas que quieres contar? Bueno, en varias cosas. Otras pues ha sido diferente a mi vivencia, porque yo me crié en la calle del Cementerio Viejo, muy bueno, tuve una infancia y una niñez muy, muy buena.
en ese sector, siempre lo recuerdo y lo llevo con cariño. De hecho, pues uno de mis libros se titula Recuerdos de mi calle y el Campito. Y pues, pero eso pues me ayudó un poco, pero después los otros temas los fui desarrollando, ¿verdad? Me llegaba la musa para escribir sobre algo y me sentaba a escribir. ¿Cómo fue regresando a ese asunto de tu formación, cómo fueron, tú estudiaste en qué escuela? ¿Tú estabas en el Campito, en Degetó? Bueno, yo empecé en la Luis Muñoz Rivera del Campito. Ahí estudié hasta tercer grado o hasta cuarto. Y de ahí pasé a la Federico Degetó del Pueblo. Y ahí hasta sexto grado. De ahí a la intermedia y de la intermedia a la superior, que es de nuevo la Bonifacio Sánchez Jiménez. ¿En qué año te graduaste de cuarto año? Me gradué en, bueno, yo tengo 2 graduaciones y como dicen, guiso en las 2, porque cuando a mí me apuntaron tarde en la escuela, mis papás, como a los 8 años, y entonces cuando yo llego a la escuela superior, al cuarto, que paso de tercero para cuarto, ya yo tenía 18 años y había que inscribirse en el servicio militar obligatorio, que era obligatorio. Y entonces, pues yo tenía a mi hermano mayor que ya había ido al ejército, había venido, estuvo por Francia, Alemania, y entonces también la situación precaria. Yo vengo de una familia de 11 hermanos, más papi y mami, o sea que lo que había era para comer arroz y habichuela, no había para nada más. Y entonces, pues, decido, yo digo, me llaman para que tomara los exámenes, los pasé y yo dije, bueno, pues me voy porque la situación estaba mal, yo no tenía ninguna formación política ni nada. Y entonces, pues, me fui con la idea de, a los 18 años, de estar 20, 25 años, salir joven, ¿verdad? Del ejército pensionado, pero como me mandaron en el 60, eso fue en el 65, yo ingresé, en 1966 me mandaron para la guerra de Vietnam y muchacha, deja eso, metido en aquella jungla sin bañarme un mes, 2, comiendo raciones. Yo, mira, llegó el tiempo de licenciarme y me vine, dejé el ejército para el infierno, como uno dice, y me vine. Entonces me dediqué a estudiar la carrera que estudié. ¿Cómo era la actividad en ese tiempo después que regresaste? ¿Cómo era la actividad cultural en Ay Bonito? Porque tengo entendido que hubo un momento donde había muchos grupos musicales, ¿verdad? Bueno, bien, sí. En aquella época habían, y especialmente de rock, estaban los Shaking, los Night, los Caballeros de la Noche, los Night, habían unos cuantos grupos y grupos musicales. Aquí había una banda de acero que se llamaba la Bonito Steel Band, que prácticamente la mayoría eran de allá de la calle del cementerio. Estaba Luis Ortiz, el maestro del Lico Stoll, estaba en esa banda, estaba Ove, que en paz descanse, eso es el hermano de él, compa Jorge, el ingeniero, y mi hermano Campo, Francisco, y unos cuantos. Y entonces también habían grupitos de, de merengue y de salsa pequeño. Bueno, cuando yo me casé en 1972, aquí había una orquesta que se llamaba La Sensación, que estaba compuesta por estudiantes y la dirigía Pucho Rivera. Y esos fueron la orquesta que tocó mi baile. Allá en Cuamo, porque yo me casé, mi esposo es de Cuamo. Y entonces, pues, pero había muchos grupos y además tríos habían bastantes, unos cuantos. Muchos tríos, sí. Hay que hacer una investigación de eso para recuperar No, recuperar esa historia, sí. y aquí hay uno que murió hace poco, que yo creo que nunca que era Luis Ortiz, no el maestro, el primo del, ese era el bohemio, ¿no? Él era cantante, músico, actor, un tipo polifacético, todo lo que hacía le quedaba bien. Desgraciadamente hace como 2 años murió. Sí, sí. Mire, y regresando al asunto de tu escritura,
como, no sé si puedes como definir, porque me parece que por los títulos lo que escribes es bastante variado en términos de temas, ¿verdad? Pero Sí. ¿de qué te gusta escribir? Bueno, yo escribo todo, mira, cada uno de mis libros es bien diferente. Porque, por ejemplo, Los Aldeanos, es una historia que yo creo por allá, por el Asia Menor, y tremenda historia. Yo siempre la hice con la idea que algún día Hollywood, para hacer una película de eso, está fantástica. Después escribí otra que se llama Tres Lecturas Variadas, que es la de, pues ahí, esa, pues, son tres lecturas. El soldado del regreso es una de ellas. Cuando yo estuve allá en el ejército, regresé, es una. En la isla del desencanto, que los políticos la echaban. Y otra que escribí de esas tres lecturas, hay una que dice diálogo entre yo y tú, no entre tú y yo. De las clases graduandas, que entonces hay unos que a veces, pues, porque estudiaron un poquito más, se creen más que es interesante. Entonces después escribí Terremoto, una pesadilla, que fue un terremoto que yo sé aquí en Ay Bonito, escala 10 y destruía el pueblo. Hice una sociedad nueva. Y entonces después escribo 30 años la historia de Esteban y Raquel, y por estos dos libros yo pertenezco a la AIPE, Asociación Internacional de Poetas y Escritores Hispanos. Me concedieron un premio que ellos dan que se llama Medalla de Oro por la publicación de ese año de estos dos libros. Entonces después seguí con Vivencia, la historia de Nazario Pedrosa. Después escribí Los hijos e hijas de Puerto Rico, que es el único libro que yo he escrito, parte del usado referencia, otras creaciones mías. Los demás todos pues, han salido de los inventos míos de mi cabeza. Entonces después escribí Carimbo, que es una novela muy buena. Bueno, y por ahí el estilo los tengo por ahí. La vida y sus etapas, Carta, Sueño y Juego, Recuerdos de mi calle El Campito. Entonces, como yo también escribo canciones y poemas y escritos, yo los tenía ahí en unas carpetas, y yo dije, caramba, si yo muero, a lo mejor esto pues se queda. Entonces hice un libro y lo titulé Canciones, Poemas y Escritos. Entonces ahí incluí las canciones, los poemas y los escritos que yo tengo. Después escribí una historia ahí, yo por Facebook conecté una estudiante mía que me saludó y empezamos a hablar. Me dio clase y empezamos a hablar. Y entonces, pues, me interesó su historia, porque fue una muchacha que se superó increíblemente, porque pasando de octavo para noveno, pues salió preñada y tuvo que dar la escuela, porque antes no la admitían en la escuela en la High, y ella siguió bregando. Bueno, me contó, y yo le mira, eso está interesante para hacer un libro, una novela, y me dicen escribir, y yo, bueno, pues si me dan los datos, yo lo escribo, y la escribí, se llama Damari, una historia de superación. Y entonces, pues, el último que escribí lo titulé Atacay, de la selva a la civilización. Es una historia sobre un aborigen de allá de la selva amazónica que pues se pierde, y como la selva amazónica ahora la están haciendo carreteras por el medio, rompiendo ambientes, dañando. Entonces él ve ese montón de eso, las personas lo cogen y lo adoptan, y de ser un aborigen después se convirtió en uno de los ingenieros más grandes y la compañía más grande del Brasil. Y así pues. O sea que en realidad te has dado la oportunidad de dejar tu imaginación correr y simplemente sentarte a escribir. Exactamente. Yo soy lo que escribo, que yo no tengo nada, ¿sabes? Como uno dice, un resumen o algo, no. Yo sigo creando. Por ejemplo, en ese último de Atacay, pues yo me en la selva amazónica, pues creo un monje que él quiere hacer un proyecto social, y entonces pues entra al internet a buscar y encuentra Casa Pueblo,
y le dediqué una parte de eso a Casa Pueblo y lo traje allá a Junta imaginariamente, ¿verdad? Y etcétera. Ahí pues incluye eso también. ¿Qué tú les recomiendas, por ejemplo, a la gente, no solamente estudiantes, porque en tu caso realmente te has dedicado a escribir después de retirarte de tu profesión donde, ¿verdad? De la profesión donde te criaste, que formaste tu familia y tus hijos. O sea, que realmente este es como un nuevo camino para ti. Pero a aquellas personas que les interese la escritura, ¿qué tú les recomendarías? Bueno, yo les recomendaría que lo hagan porque es tan placentero y uno siente tanta satisfacción cuando uno va creando esa historia y uno inventándose cosas. Yo a veces a las 2 de la mañana me despertaba con algo y me iba para la computadora. Que si tienen el deseo que lo hagan porque lo van a disfrutar. Y como te dije yo, pues más bien yo soy un escritor que más regalo más libros que los que vendo. Porque pues me gusta a la gente que le gusta leer y se lo obsequio. Pero pues, les recomiendo pues que se sienten y lo hagan, que la musa está ahí, porque, la inteligencia la tiene uno ahí, lo que pasa es que hay que irla desarrollando poco a poco, unos en un tiempo, otros en otro. Yo me recuerdo a mí en 9º grado que un maestro me mandó a la pizarra a hacer algo y yo no supe y ahí mismo me cogió por aquí por la cabeza y me dio contra la pizarra que, que, que la cabeza mía retumbó. Me dijo, usted va a hacerle una lacra en esta sociedad. Y yo, bueno, seguimos porque yo no era muy bueno tampoco en la escuela, ¿verdad? Digo, era travieso. No malo, pero era travieso. Y entonces, pero pues, después lo vi muchos años después. Me dieron ganas de decirle, mire la lacra, ejercí la profesión de maestro, creo que lo hice bien, soy escritor, pero no, después lo que hice fue saludarlo nada más. Sí, sí. Mira, y sí, una pregunta como para ir cerrando la conversación. Ajá. ¿Cómo tú defines lo que es cultura? ¿Cuál es tu definición de cultura? Bueno, cultura es todo eso que se crea en el pueblo y no solamente tiene que ser de una sola área, sino todo es cultura, la música es cultura, la escritura es cultura, las costumbres y tradiciones son parte de la cultura. ¿eh? Y entonces, pues todo eso para mí todo eso es lo que forma lo que se llama cultura de un pueblo. Súper, pues gracias muchas por esta conversación, por este rato de conversación. Para nosotros, ¿verdad? Esta iniciativa de Gente Bonita de Bonito es una intención de acercar a la comunidad, pues historias de distinta gente que son gestores culturales en distintas disciplinas y distintos medios. Así que agradecemos mucho tu tiempo con nosotros. Y yo muy agradecido a ustedes por tener la molestia de venir a mi casa y pues hacer hacerme esta entrevista y conocer pues lo que yo he escrito hasta ahora para mi pueblo de Bonito. Y que seguirás escribiendo, ¿verdad? Porque esa musa sigue activa. Bueno, ya hace 2 años, el último lo escribí ya va para 2 años. A veces digo, volveré a escribir y estoy como aguantado, pero de momento a lo mejor surge una musa nueva porque todos mis libros son temas diferentes. De hecho, tengo uno ahí, antes de terminar, que lo titulé Sátira. Esta es mi opinión y punto, que yo enjuicié a los gobernadores, los 10 gobernadores de este país, que fueron los que llevaron a este país, lo tienen como está, ¿verdad? Y Pues entonces, pues, hay que buscarlo, hay por ahí la información después, de que los libros están después tuve que disponibles. hacerle una segunda parte de ese libro, porque Sí. cuando lo escribí, todavía José Yo no era gobernador. Entonces, cuando sucede lo de José Yo, pues tuve que yo hacer una nueva edición e incluir a Ricardo José Yo.
Pues en casa Norberto, en Plaza Las Américas, encuentran los libros de Emilio Rivera, el boniteño escritor. Gracias por estar con nosotros. Eh, yo les recuerdo que el Centro Cultural de Ay Bonito tiene sus páginas de Facebook e Instagram y que ¿verdad? Les invitamos a seguirnos, que tenemos distintos contenidos y para que se enteren de actividad cultural, no solamente en nuestro pueblo, sino en Puerto Rico completo, que estamos haciendo eco, ¿verdad?, de lo que está pasando. Y también los invitamos a que se unan a la comunidad de amigos y amigas del centro. Nos pueden escribir por ahí por las redes sociales. Hay también un enlace donde llenan su información y desde ese lugar los mantenemos los mantenemos en el mailing list de la lista de correos del centro y los mantenemos al tanto de todas las actividades. Así que gracias por acompañarnos en esto y será hasta la próxima.